Y lo que nos pasaba a nosotros en esa época era que el sistema educativo colombiano estaba preparado para ser buenos gerentes. Niños buenos, corporate boys, gente que hiciera la tarea, gente by the book, pero no te estaban enseñando que tenías que pensar diferente, que tenías que romper los esquemas. Y en el mundo corporativo, donde todos son corporate boys y que todo el mundo llega a las 8 y se va a las 5, pues claramente ese espacio no está. Y ahí está un poco lo que hoy entiendo que era lo que me pasaba a mí, ese causal de rebeldía, donde todo lo que preguntaba que por qué no, que por qué esto no y por qué no, y que sí se puede y por qué no se puede. Bienvenidos a Multiplicadores by Endeavor, el podcast en el que no solo hablamos con los emprendedores, sino también con esas personas que están detrás de las empresas con las que trabajamos. Y hoy está con nosotros un emprendedor maravilloso que además nos ha aconsejado muchísimo, es muy cercano a la casa y que decidió emprender cuando esto era muy poco común. Hoy está con nosotros Banano, CEO y fundador de Adsmobile. Hola Banano, bienvenido. Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Qué rico tenerte con nosotros y quiero empezar con una cosa. ¿Qué sentiste en ese momento en que decidiste emprender y dejaste la comodidad del mundo corporativo para estar acá con nosotros? Pues cuando lo hice era muy joven y pues digamos que no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía novia, o sea, creo que no tenía nada que perder y estaba desesperado en mi trabajo. Y yo creo que eso fue lo que me motivó a mandar todo para el carajo, por así decirlo, y irme a emprender. Obviamente, como bien lo dijiste al comienzo, cuando lo hice era una época muy distinta a la de ahora. Incluso era mal visto. Era mal visto. Fíjate que yo trabajaba en la ETV, tenía un puestazo en la ETV. En esa época estaba trabajando en el proyecto de larga distancia del 007, se llamaba exactamente. Sí. Y me acuerdo que le dije a la persona que era mi jefe en ese momento, que se llamaba Miguel Esguerra, muy querido Miguel, y le dije, oiga Miguel, había un programa de retiro voluntario. Okay. Y a mí ya me habían invitado a ser parte de Remate, a montar, a fundar, a armar de remate.com. Pero tenía que obviamente renunciar. Entonces, pues había que un programa de retiro voluntario. Entonces, hablé con Miguel y le dije, oiga Miguel, yo quiero renunciar, me voy a ir a montar. Y me dijo, ¿qué se va a hacer? Le dije, voy a ir a montar una compañía de internet, de comercio electrónico. Me dijo, ¿de qué? ¿Internet? Pero usted está loco, si usted acá tiene todo. Y le dije, no, Miguel, yo me voy. Y me llamó a la psicóloga. Y yo pensé que la psicóloga me iba a ayudar en el proceso del retiro voluntario, porque además era un paquete grande y lo necesitaba porque quería poner plata. Y simplemente se acercó y le dijo a la psicóloga que yo lo que necesitaba era un tratamiento, que cómo me iba a ir a emprender. Y este señor está loco y tiene problemas. Y te cuento algo que me parece muy, muy, muy interesante es, yo tuve 2 trabajos anteriores. Yo trabajé en Barta cuando me gradué, yo soy ingeniero industrial de la Javeriana, y en un momento me comenzó a picar la casa. ¿Cómo estaré de viejo? Que en esa época no habían ni prácticas establecidas. Las prácticas eran a discreción. Si querías hacer la práctica, lo hacías, si no. Yo conseguí una práctica en Barta y la hice. Y de Barta me fui a Sofasa. Y en Sofasa, la misma que era la jefa mía de Barta, me echó por necio. Y yo hoy en día, o hace un tiempo, entendí que realmente yo nunca pude encajar en una organización. Yo era demasiado rebelde para una organización, pensaba distinto, obviamente hacía pataleta, era niño consentido, pero con una rebeldía más ideal de que había algo que yo no me sentía cómodo con lo usual, con lo institucional, con lo que estaba todo organizado. Y siempre tuve una rebeldía a lo largo de la universidad. Te voy a contar varias anécdotas que me pasó. En la universidad, una vez había alguien que iba a entrar, estaba con un perro, iba a entrar a la biblioteca de la universidad y no lo dejaron entrar. Entonces yo le pregunté al señor de la entrada de la biblioteca, le pregunté que por qué no lo dejaron entrar. Y entonces el tipo me dijo, porque no se permiten perros. Y le dije, ¿dónde está el reglamento? Y entonces yo entré y busqué el reglamento y no decía en ningún lado que no se podía. Finalmente logré que el tipo que estuviera entrara con el perro. Pero a lo que ves a que toda esa rebeldía era algo que había dentro de mí que hacía que no estuviera conforme. No encajaras además como en ese mundo tan estructurado. Claro, y lo que nos pasaba a nosotros en esa época era que el sistema educativo colombiano estaba preparado para ser buenos gerentes.
gente, niños buenos, corporate boys, gente que siguiera las instrucciones de su jefe, gente que hiciera la tarea, gente by the book, pero no te estaban enseñando que tenías que pensar diferente, que tenías que romper los esquemas, que tenías que realmente, y eso es la innovación es pensar diferente, es romper los esquemas, es hacer cosas que nadie más se ha atrevido a hacer. Y en el mundo corporativo, donde todos son corporate boys y que todo el mundo llega a las 8 y se va a las 5, pues claramente ese espacio no está. Y ahí está un poco lo que hoy entiendo que era lo que me pasaba a mí, ese causal de rebeldía, donde todo lo que preguntaba que por qué no, que por qué esto no y por qué no, y que sí se puede y por qué no se puede. Y eso era un poco lo que me pasaba a mí. Entonces era como medio loco que alguien se fuera a emprender. Además que en la época del dot-com bubble, pues en Colombia hubo muy poco, digamos, que eco de lo que pasó, salvo lo de Bogotá.com, que este señor Márquez pues la vendió a yupi.com y dos o tres cositas más, absolutamente no pasó nada. En realidad fue muy poco el impacto que vimos porque aproximadamente el 85% del dinero, que fueron aproximadamente $2.000 millones de esa época, que entraron a América Latina, se fueron entre Brasil y Argentina. Y eso fue lo que pasó. Y si te das cuenta, hoy los grandes unicornios, la primera ola de grandes unicornios en América Latina, pues fueron los que generó ese dot-com bubble. Te estoy hablando de lo que es hoy en día Mercado Libre, que fue pues obviamente de remate, Despegar, OLX, y se me queda otra por ahí que era grande, y bueno, y dos brasileras que fueron, pues digamos que desde esa época son las submarino.com, etcétera, etcétera, pues que fueron las compañías que marcaron la pauta en la primera ola de Internet. Entonces, pues claramente yo decido renunciar y todo el mundo me miraba como un bicho raro, o sea, este tipo está loco. ¿Crees, entonces, partiendo ahí de esta locura y de ese momento, igual no había ecosistema, no había entidades de apoyo, era una cosa solitaria y con mucha incertidumbre? ¿Pero crees que ese miedo o esa reticencia la gente te hizo más fuerte? ¿Y tenías claro en realidad a qué ibas? nunca tuve miedo. Yo era medio goceta, siempre he sido medio goceta. Entonces, como no tenía responsabilidades de nada, entonces, pues lo que pasa, lo que es me la voy a gozar. Y más que miedo, para mí fue como algo supremamente lo más divertido que he hecho en mi vida a hoy fue eso. Porque fue totalmente entregado a algo que nadie se imaginaba, porque era romper realmente los esquemas de absolutamente todo. Todo el mundo me miraba como Raro, si fuera el un bicho loco. raro. Claro, el bicho raro. Oye, en una vaina que aparentemente le entraron millones de dólares y nadie sabía que era Internet y nadie mucho menos sabía que era e-commerce. Entonces era todo como una vaina muy rara, Sí. muy rara lo que pasó en esa época en Colombia y en América Latina. Entonces, pues claramente que no había ecosistema de nada, Camila. Era increíble porque en esa época y durante muchos años hasta que creo que Rappi corrigió ese rumbo, entre otras cosas, de los grandes aportes, creo que uno de los muchos es que corrigió ese rumbo de enseñarle al ecosistema, a Colombia, que invertir en startups, que invertir en un ecosistema de emprendimiento, pues tiene un payback. Anteriormente era como un favor. Y si tú te das cuenta, pues muy poca gente invirtió en startups colombianos. De hecho, hoy en día los family office, de pronto algunos lo harán. En esa época, si lo hacían por escondido, porque eso era pues como prohibitivo. ¿Cómo vas a invertir en una startup? ¿Cómo vas a creer en un...? Eso era totalmente mal visto. Entonces, pues obviamente el pensar en que había alguien que estaba haciendo estas cosas, pues era pues muy mal visto, honestamente. ¿Y cuándo crees, en qué momento crees que esa locura, eso que estaba mal visto, empezó a como cobrar sentido? Pues dices que Rappi empezó a demostrar, pero yo creo que tú ahí mucho tuviste antes, unas claro, demostradas. pasaron varias cosas y es que obviamente vino el dot-com bubble, que fue pues obviamente el estallido de la burbuja que vino post año 2001 más o menos, donde la mayoría de las personas dijeron, sí, ve, esa vaina era una locura, eso todo el mundo se quebró. Teníamos razón. Teníamos razón, sin embargo, yo me quedé. Y tal vez lo que hice yo fue, me quedé y logramos sacar de remate adelante que luego se vende a Mercado Libre, de cierta forma, y pues yo seguí en el ecosistema digital capitalizando todo. Y creo que hacia el año 2010, 2011,
que realmente digamos que los negocios digitales comienzan a tener sentido, porque esto comienza a pasar cuando realmente los negocios digitales comienzan a tener sentido para las empresas, donde comenzabas tú a ver, por ejemplo, por un ejemplo, que Avianca vendía 1 billón de pesos en tiquetes, entonces ya la gente, esto ya es una cifra importante, o que el Éxito comenzaba a decir que tenía el 2 o 3% por bajitas que fueran las ventas, era un mundanal de plata, y comenzabas a ver ya compañías mucho más enfocadas al comienzo en comercio electrónico, que fue lo que primero en realidad que comenzó a suceder a gran escala en Colombia. Entonces como que la gente comenzó a abrir el ojo y dijo, bueno, aquí hay algo que está pasando que todavía no tenemos muy claro qué es, y comienza a cambiar un poco esa visión de lo que era el mundo digital gratuito, liderado por niños irreverentes que hacían negocios sin tener sentido, a cosas que efectivamente parece que hay algo que sí tiene sentido detrás de eso. Oye, ¿y qué errores de ese momento y qué aprendizajes cometiste? ¿Tuviste aprendizajes que hoy te acompañan en tu manera de emprender? Cualquier cantidad de errores. Todas estas compañías las hemos creado, incluso Adsmobile, a punta de ensayo y error. Entonces, pues digamos que como no hay nada establecido, lo que decíamos, y más en esa época, imagínate, cuando nosotros abrimos derremate.com en Colombia, creo que habían 17 bancos. Eso comenzó luego la consolidación bancaria en Colombia, pero ninguno tenía página de internet. O sea, creo que a los 6 meses el primero solo una página de internet para consulta. O sea, ni siquiera se podía pagar por internet. Y entonces, pues era como decía yo, era como nosotros, como cuando llegaron realmente los españoles a América abriendo camino literal para abrir. Entonces, pues errores los cometimos absolutamente todos. Creo que como persona, seguramente era muy pequeño y fallé seguramente en temas de toma de decisiones. Digamos que gastamos un montón de plata. Nosotros nos volvimos locos haciendo publicidad, así como otros gastaban en otras cosas. Nosotros gastamos excesos de publicidad porque teníamos una tesis, era que la marca era lo más importante. En esa época pensábamos que la gente entraba al internet y digitaba lo que tenía en la cabeza. Es como cuando llegas al supermercado y dices, voy por una gaseosa, si tienes Coca-Cola, compras Coca-Cola. Es la teoría del marketing y eso fue lo que pensamos. Y creo que tuvo sentido. De hecho, hay gente que todavía se acuerda de remate.com. Fue por todo ese esfuerzo que hicimos nosotros, pero creo que hicimos demasiado esfuerzo. De cierta forma, fuimos muy poco estructurados en la forma como concebimos el negocio comparado con la competencia. Nosotros éramos más creativos, éramos más de la onda de soñárnosla, de pensar en el consumidor, cuidar la marca. La competencia fue mucho más estructurada en el proceso. Nosotros fuimos como más ajenos al proceso y creo que eso nos pasó la cuenta, el haber sido menos detallistas en el proceso por construir un negocio. Y creo que en eso esa es tal vez la experiencia o el legado más importante que me funcionó, porque de resto todas las cosas que he hecho después, todos los startups que he montado, ha sido primero montar un negocio por encima de cualquier otra cosa. Y creo que eso fue el resultado. Eso fue de las cosas que aprendí. Lo otro que también aprendí es que Colombia, si bien es un gran país, es pequeño comparado con el planeta. Sí. Es muy pequeño. De hecho, como decíamos en esa época, es a dot in the space. Es un punto en el espacio. Y que realmente en América Latina el negocio está en Brasil y en México. Y si tú te das cuenta, también todos los startups que yo he montado después han sido con foco en Brasil y México. Entonces han sido esas cosas que logré entender gracias a esa época. Otra de las cosas que también me quedó de remate es que pues nosotros salíamos con un maletín, vamos a abrir una oficina en Perú, caminen, vamos. Entonces buscamos a algún amigo en Perú y lo llamábamos, oiga, voy a ir allá. Entonces hacíamos como unas entrevistas, nos reunimos con un abogado, buscamos para una sociedad y arranque. Oiga, lo contrato. Y era así, ¿cuánto se va a ganar? Tanto, hágale. Y queda contratado. O sea, muy informal todo, pero ultra informal. Pero esa fue la forma como yo también perdí el miedo a salir de Colombia y no tener miedo a decir, es que me voy para Dubái a abrir una oficina. Yo no tengo miedo a eso. O sea, el miedo a salir, el miedo a entender que esto es una economía global y que Colombia seguramente es un magnífico hub, pero como negocio sigue siendo pequeño, pues lo aprendí justamente para eso. Óyeme, y sobre ti, ¿qué aprendiste de ir contra la corriente
varias veces, porque en general ha sido contra la corriente. Pues yo lo que creo es que tienen que haber personas que lo hagan, y creo que históricamente han habido personas que siempre han pensado diferente, o personas que han propuesto cosas de una manera que no necesariamente llegar al mismo sitio, llegas utilizando el mismo método. Y lo que me pasó a mí, que fue un poco lo que expuse, es que pues yo venía de una escuela muy tradicional en todo el sentido de la palabra, un colegio súper tradicional, como es el Gimnasio Campestre en Bogotá, luego una universidad súper tradicional, y luego el mundo corporativo totalmente tradicional. O sea, yo ni siquiera pues en una agencia de publicidad como medio creativo, que eso, no, ni siquiera eso. Entonces, obviamente mi estructura mental, que pensaba distinto, que cuestionaba algunas cosas, pues chocaba absolutamente con todo. Y chocaba con los profesores, y chocaba con mis jefes, y chocaba conmigo mismo, porque pues yo sentía que había algo que no encajaba. Luego entendí que era esas ganas de pronto de crear cosas que para mí tenían sentido y que veía que de pronto para otros no, pero también era porque yo veía lo que estaba pasando en el mundo. Sí. Y si tú te das cuenta, Colombia, pues en los 90, si bien ya tenía una economía que había dejado el presidente Gaviria globalizada, pues todavía vivíamos realmente en una economía poco globalizada, muy poco expuesta afuera. Éramos muy pocas las personas que, por ejemplo, pudimos hacer un MBA en Estados Unidos, que pudimos vivir en el extranjero. Yo viví todo el año 2000 en Brasil, viví todo el año 2004 en Argentina. Cuando hice mi MBA viví en Estados Unidos. O sea, tuve la oportunidad y viajar y vivir en otras. En esa época no era lo usual, porque lo usual era que salieras de la universidad, no sé, del CESA, Los Andes, y fueras a ser el asistente de marketing de Corona. Eso era lo que se usaba. Y llevabas tu carrera hasta que te graduaras. Te enseñaban a ser un buen gerente, pero no había el concepto de ser emprendedor, de crear cosas. Y hablando de crear, entonces, creaste de remate, después Vea, después ayudaste a montar todo este tema de la cámara de comercio. Monté la cámara, eso me lo inventé yo y lo fundé yo y lo monté, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Atmóvil, que está en más de 15 países. Así es. Más allá de los logros, porque seguro y ahorita nos contarás, pero también hay una cosa que se repite, es como has empezado una y otra vez, ¿no? Sí. Entonces, indaguemos, me gustaría entender un poquito esa persistencia, que se gana, algunas veces se entregan cosas, te voy a hacer preguntas alrededor de eso. Y la primera es, en cada nuevo comienzo, ¿qué parte de ti sientes que se fortalecía y qué parte sentías que tal vez se estaba desgastando? Pues mira, obviamente todo tiene que ver también porque cada vez te vas haciendo más viejo. Entonces la cronología y eso que vas sintiendo no solamente es por la experiencia que tienes, pues ya sacaste callo con algo que hiciste, por la experiencia del trabajo, sino por los años. Es decir, tú vas madurando y con la maduración, pues seguramente hay cosas eres menos adverso al riesgo. Uno, de pronto, como es mi caso y el de la mayoría, nos hemos casado y con el matrimonio pues tienes una familia y te das cuenta que al final del día las prioridades poco a poco a lo largo de todo ese camino te van cambiando. Entonces, si tú me preguntas qué en realidad, yo creo que al comienzo uno quiere más plata que cualquier otra cosa. Eso es como el quiero plata y entonces que uno piensa en hacer un IPO y el hombre más exitoso y salir en todas las revistas y de pronto ser eso, todo, de de pronto eso es lo que, y en la medida en que va pasando el tiempo, de pronto eso es lo menos relevante y comienzas a pensar en otras cosas, tu familia, tus empleados, la gente que tú quieres, tu país, y comienzas a entender que hay cosas que, es decir, que lo que era antes importante se vuelve cada vez menos importante y aquello que no sabías o no considerabas comienza a tomar esa posición, digamos que de importancia. Por ejemplo, tu familia, en la medida en que tú no tienes pues, unos hijos y una esposa, pues no tienes, digamos que la neurona de la familia tan impregnada. Claro. Hoy en día los que tenemos hijos como tú, todo lo hace uno por la esposa y por los hijos de uno, la familia. Lo mismo los empleados, en la medida en que tú creas y fracasas o eres exitoso sin importar cuál sea el camino, te das cuenta que siempre vas a tener gente que te va a acompañar durante el camino. Siempre hay gente con la que alguna van a estar referenciados durante toda tu vida. A mí me ha pasado y absolutamente a todas las personas. Y esos son la gente que te acompaña. Entonces, absolutamente uno siempre va a querer el bienestar de todas las personas que te han acompañado. Que es decir, tu primer anillo después de tu familia es
tu segunda familia, son todos tus empleados, la gente que te ha ayudado a sacar tus ideas, que ha creído en las locuras que tú crees y que te han aguantado todas las pendejadas, las chocheras y demás pendejadas que uno pueda tener para sacar estas cosas adelante. Entonces, creo que eso es súper importante, la prioridad de los empleados, que cada vez se vuelve también más importante. Y luego también las cosas que antes no tenían sentido, y es, oiga, ¿cómo hago yo realmente para apoyar al país? O sea, logré esto y se van como haciendo check cosas. Sí, Incluso sí. el tema monetario. O sea, llega un momento en que Sí. salvo pocas personas que la obsesión es el dinero Sí. y solo piensan en construir dinero, yo creo que la mayoría de los emprendedores llega a un punto donde el monto de dinero ya se vuelve secundario. No importa si es mucho o poco, con lo que tienes seguramente vas a poder vivir bien. Entonces, como que ya no ¿Cómo es el puedo problema. dar de vuelta? Claro, pero y no solamente es repartir dinero, Sí. porque no se trata, pero es saber cómo puedes solucionar problemas estructurales de la sociedad. Y creo que es ahí, y tú lo ves en Endeavor como personas, Simón Borrero, como otras personas que realmente tienen una visión de Totalmente. apoyar causas que realmente le den la vuelta a problemas importantes que tiene la sociedad colombiana. Totalmente. Entonces creo que y para cerrarte un poco la pregunta, tal vez ha sido de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí, es poder haber transitado por todo ese camino. Al comienzo el tema económico, el famoso, eso murió, gracias a Dios. Con Derremate se me quitaron las ganas de ser millonario, todo eso, a mí todo eso, de verdad que hubo un montón de chemas que chulié. Y poco a poco dije, ahora yo quiero con una compañía que realmente que sea exitosa. Ya no era el dinero, sino, oiga, quiero algo que realmente funcione, quiero dejar un legado. Luego tuve familia y entonces cómo involucro a mi familia, cómo cada vez, entonces pues cada vez quiero estar más tiempo con mi familia y cada vez quiero dejarle un legado a mi familia de lo que yo hice y cómo es importante esto que yo he hecho, cuál es el impacto que tiene en mis empleados, cuál es el impacto que tiene esto en la sociedad y en los que vienen. Hablando de esa compañía que querías que resuelva problemas reales y que realmente sea exitosa, pues Adsmobile ha sido muy exitosa. En su momento cuando la montaste, el tema móvil no era tan, pues casi que la gente no lo tenía ni tan claro ni le importaba tanto. ¿Cómo fue, digamos, o qué fue lo más difícil de montar una cosa en ese entorno? Mira, tal vez, y ahí no quiero sonar presumido, pero tal vez de las pocas cosas que creo que no he fallado es en poderme anticipar algunos cambios que ha tenido la tecnología. Y lo hicimos en su momento en el comercio electrónico y en Adsmobile lo he hecho sistemáticamente. Y yo, por alguna razón, logré anticiparme a entender que los smartphones iban a volver un mecanismo muy Parte importante de nuestras vidas. Claro, yo obviamente jamás me imaginé que el smartphone fuera lo que eso sí mentiría, pero sí sabía que iba a reemplazar al BlackBerry y a las libretas compact, que era lo que teníamos en esa época. Cuando yo monté Adsmobile, la penetración de smartphones en este país era el 1%. A mí me decían que estaba loco, que estaba totalmente chiflado con lo que yo estaba haciendo, que estaba mirando donde no era. Y poco a poco la historia me fue dando la razón porque pues quería en eso y aposté. ¿Y qué decisiones o factores crees que marcaron el hecho de que Adsmobile pasara de ser esta empresa donde te decían está loco porque esto tiene una poca penetración a ser hoy una empresa global? Que está en Te voy a 15 contar varias cosas. Lo primero, obviamente, la visión que siempre tuve, Brasil-México. Okay. Y eso hizo que el negocio creciera y creciera grande. Global. Eso fue. Eso. Lo segundo es siempre pionero. Nosotros siempre hemos sido pionero en los que hemos hecho. Hemos pivoteado la compañía, no sé, porque esta industria ha cambiado tantas veces, pero hemos seguido siendo pioneros y cada vez que sacamos algo al mercado, somos siempre los primeros que lo hemos hecho, alguna innovación en el negocio. Y creo que hubo algo que me ayudó mucho, es que en el año 2000, a finales del 2011, la familia Cisneros se acercó a mí. Ellos sí tenían la visión de poner dinero, pero la familia Cisneros no está en Colombia, están por allá en Estados Unidos. Ellos venían de haber vendido Univision y ellos, como todos los canales de televisión, tenían compañías de SMS en los que la gente votaba, vota por el que eso. Y ellos, había alguien que manejaba ese negocio
que tenía claro que esos SMS, el nuevo marketing de móviles, que era ese, en esa época, durante los primeros años del 2000, iba a cambiar al marketing que estaba haciendo Atmóvil, que era poner publicidad, banners y videos y cosas de estas en los celulares, no SMS. Y esta persona dijo, aquí a alguien que yo conozco, lo conocí en el dot-com bubble del 2000, sí. Y él me hace, él trabajaba con el Grupo Cisneros y me acercó y Cisneros terminó invirtiendo dinero. ¿Por qué digo que me sirvió mucho? Porque creo que el Grupo Cisneros, una de las cosas, de las muchas cosas que nos aportó, pero en este momento creo que esa visión corporativa que tenían ellos, esa visión de hacer los negocios éticos, no digo que yo no fuese ético, pero totalmente impregnado en la forma, en su gobierno corporativo, en la forma como manejas la relación con tus accionistas, o sea, una cantidad de temas, la parte financiera. Creo que todos los emprendedores, si somos mucho más vendedores, seguramente por el lado financiero tenemos. Yo no tengo un background financiero, a pesar de que pues, entiendo perfectamente todo, pero yo no soy financiero, yo no soy CFO, por así decirlo. Pero el grupo Cisneros nos trabajó muchísimo en la estructura legal, la estructura de taxes, la estructura de cómo teníamos que hacer las finanzas, y la verdad que eso facilitó muchísimo la escalada de la compañía. Claro. Óyeme, ¿y qué te ha permitido? Porque me decías que eres como visionario en entender qué viene. Y esta es una industria que cambia muchísimo. De hecho, voy a remitirme a procesos de selección de Endeavor que te decían como, no, esto va a cambiar y usted se va a perder en este espacio. Sigues vigente. ¿Qué crees, aparte de tu visión, que ha permitido? Y me decías que también son pioneros en sacar cosas, pero ¿de dónde viene que hayas logrado mantenerte vigente? Yo te cuento varias cosas. Yo no soy el típico CEO de escritorio. Yo me la paso literalmente montado en un avión y la gente dice, ¿y este tipo qué hace? Es que nadie entiende la gente que hace banano. Claro, yo no soy el CFO de la empresa, yo no soy el CEO de la empresa, pero como CEO soy el líder de la compañía y soy el que lidera el cambio, soy el que lidera hacia dónde la compañía va. Y eso implica obviamente todas las transformaciones que hay que hacer. Parte de lo que hago yo cuando viajo, tengo 13 mercados, entonces si quiero ir a cada oficina una vez por trimestre, pues tengo que viajar todas las semanas. No es que yo vaya todas las semanas al mismo sitio, no. Y además voy a un montón de eventos. Yo me informo muchísimo porque parte de poder entender y poder predecir qué es lo que poder ver detrás de esa nubecita que hay es poder tener información. Tú combinas tu instinto con la información y tu conocimiento. Y con esa receta tomas decisiones. Entonces, entre mejor nutras esas tres variables, seguramente puedes tomar mejores decisiones. Yo sentado acá desde mi oficina en Bogotá, difícilmente voy a poder entender lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en España. Imposible. Tienes que estar en el mercado. Entonces yo soy una persona muy dedicada a estar hablando con los clientes, a estar hablando con la industria, a estar hablando pues digamos, a estar metido en el ambiente que genera ese cambio. Hemos tenido una ventaja y es que operamos en Estados Unidos. Y el operar, y de hecho nuestro negocio más grande está en Estados Unidos, al estar en ese mercado que es ultra competitivo y de avanzada, ha hecho que podamos entender más fácil qué es lo que está comenzando a pasar. Porque primero pasa en Estados Unidos y después en el resto de los mercados. Muy parecido, pero podemos tener porque tenemos el cambio, pues digamos que de primera mano. Oye, y si te preguntara que definieras esa visión que te ha acompañado estos años, ¿cuál dirías que es? ¿Cómo así? La visión como de compañía, de a dónde quieres llegar, esa compañía global, pionera. Pues mira, yo quiero, si lo miramos en el trazado, dejarlo escrito en el website, te diría que nosotros queremos ser la compañía tal vez más grande, y ahí digo más grande, ahora vas a entender el por qué, no es la compañía con las audiencias en móviles, audiencias, conocimiento del consumidor basado en audiencias móviles más grandes que existen en los mercados no desarrollados. Eso es un poco el foco que tengo. ¿Y por qué no desarrollados? Porque pienso que los mercados desarrollados están saturados y tienen un montón de... O sea, tienen una dinámica de inversión diferente. O sea, estás peleando con niveles desiguales. Unas billeteras, compañías que reciben 1, 2 mil, 3 mil, 4 mil millones de dólares que pueden hacer lo que quieran y te sacan del mercado. O sea, entonces, en estos mercados que para esas billeteras es mal visto
Fíjate que en América Latina casi nadie opera porque es complejo, y lo mismo mercados que no son tan grandes, que no son Inglaterra, no son Japón, no sé, les da pereza porque por el problema financiero, la devaluación, la inflación, el tema político, y ahí es donde nosotros aprendimos a movernos bien. Entonces todos esos mercados nosotros ya, si evalúan, si hay inflación, mejor me siento ahí. Claro. Entonces nosotros vamos detrás de esos mercados. Es interesante porque creo que también puede resolver problemas estructurales que se necesitan. Así es. Y eso tiene un impacto gigante. Claro, un poco la contribución que yo siempre he hecho es nosotros tenemos que pagar impuestos. Entonces, lo primero, ya que ¿qué pasa con los impuestos? No lo puedo controlar. Sí. Porque yo no estoy en la estructura política, pero como empresario la responsabilidad es pagar los impuestos que corresponden, pagarle bien a los empleados, educarlos y procurar que sus familias también puedan incorporarse al mundo laboral. No necesariamente con nosotros, sino con el resto. Bueno, pues excelente respuesta para la transición a lo que quiero que hablemos ahorita. Y es ese tema tan importante para Endeavor, que es el de ustedes como multiplicadores. Por eso el nombre Multiplicadores by Endeavor. Y es esa capacidad que tienen ustedes de devolver, tanto como siendo referentes, un referente irreverente en el ecosistema, contando la historia, generando empleos, ayudando a otros a crecer, ¿no? Está todo ese tema. Y yo creo que tu historia no solo inspira, sino que además reta, pone preguntas sobre la mesa. Entonces sé que tú ya has empezado a ser mentor desde Endeavor y creo que ya has sido mentor con otras instituciones, bueno, en la vida, y es que me cuentes qué significa ser para ti mentor hoy y como qué tipo de acompañamiento es el que sientes que hace la diferencia. Pues yo lo que creo es que, pues digamos que lo que yo construí y lo que hemos construido, todo el ecosistema de Endeavor, si es hablar de Endeavor, no existe un libro de cómo construir empresas. Sí. Esto no es. Entonces, pues es como se hacía la educación anterior, que era contada. Y para mí el poder hacer esos coachings es poder de pronto contarle a estas personas cosas similares que pudimos haber vivido, cómo las resolvimos o cómo fracasamos. Y creo que eso es un poco la labor que nosotros tenemos que dar. Es, venga, yo pasé por lo mismo, haga esto, haga lo otro, o mire que puedo hacerlo de esta forma, o por qué no lo mira de esta forma, o porque no existe nada estandarizado. Esto no se lo han terminado de inventar y no existe una fórmula para todo. Entonces, pues el poder pasar, yo pues al final del día creo que de todo el ecosistema de Colombia, creo que soy el más viejo de todos, por lo menos no en edad, o no sé si nada, pero seguro en años de emprender. Seguramente en años de emprendedor lo soy, y claro que siento que puedo aportar mucho por todo lo que he construido y todo lo que no pude construir. Claro. ¿Qué errores ves en los emprendedores que se acercan a ti, a los que les das mentorías, que se repiten constantemente? Te diría que dos cosas. La primera, que lo más importante es construir un negocio. Lo que sea. Que es una berraquera. Sí, entiendo que hay que ser soñador, pero ante todo, esto tiene que ser un negocio. Sí. O sea, lo primero que hay que probar es que lo que estás montando tiene sentido para que alguien ponga plata por eso y que pueda comprar repetidamente el producto. Y que produzcas a 8 y vendas a 10. Claro, entonces, ojalá producir a 1 y vender a 10, es mi teoría, no a 8. Sí. Pues si produces a 8 a 10 pierdes plata. Buen punto. Entonces, lo primero es eso. Ojo, ¿cómo hacemos realmente para construir un negocio de verdad? Negocio de verdad es clave. Y lo segundo, pues volvemos a lo mismo, que creo que lo hemos hablado en muchos foros de Endeavor, ¿cómo hacemos para entender que Colombia es un mercado testeado, pero el negocio no está acá? O sea, el potencial está en otros mercados. Y lo veo en todos lados, la dificultad que tienen hoy los emprendedores por no tener esa visión directamente desde el primer día salir, que se hacen aguas y yendo a cualquier otro mercado porque realmente no logran realmente capitalizar las oportunidades que hay por fuera. Yo te diría que esas dos tal vez son muy soñadores, muy creativos, se enamoran de la idea, pero no necesariamente. Y seguramente recibieron dinero, entonces como que quedan medio sedados y que hay que... sí, queda uno sedado porque el recibir plata y recibirla bien y ejecutarla bien es el mejor de los mundos, pero en realidad te seda porque te nubla realmente el propósito, la urgencia de construir una empresa de verdad. Sí.
Hace poco tuvimos en el retreat de emprendedores de Endeavor vino un emprendedor uruguayo que decía que el venture capital era veneno. Yo Que pienso, uno no yo no debería puedo, recibir. bueno, pero la sedación. La Yo lo llamo la está sedación, chévere, sí, está la chévere. sedación. ¿Qué has tenido que desaprender para poder acompañar a otros? Fíjate que el ego. El ego creo que nos mata. Yo creo que los emprendedores, y esto es algo que nos pasa a todos, cuando has logrado algo, pues es natural que tengas el ego grande. Pero creo que para poder realmente dar las cosas, uno no puede dar el ego. Sí. Y te lo tienes que quitar de encima y cada vez que hablas y que quieres realmente entregar algo, no puedes entregar el ego. Divino eso. ¿Qué te gustaría que quedara a ti en los que te oyen, en los que pues, ¿Sabes qué me gustaría? siguen? Yo trato de ayudar a mucha gente y para mí quisiera que las personas, que quisiera poder ayudar más gente, lo primero, pero mucha más gente. Quisiera realmente dejar un legado en eso. Quiero que mis hijos además me recuerden como una persona que ayudó. No que tuvo una compañía muy grande, seguramente, pero quiero otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que si la vida me lo permite, quisiera ampliar mis horizontes de colaboración a la sociedad, no con mi empresa necesariamente, sino con otras cosas. Quiero que me recuerden también por aquellos pequeños consejos que pude haber dado, de pronto por irradiar positivismo. Okay. Creo que es importante para los emprendedores, para inspirar. Creo que nosotros los emprendedores tenemos algo que no tiene el normal de la gente, y es esa adversión al miedo. Nosotros no nos da miedo nada. Son nada. Amantes del riesgo, no aversos al riesgo. No nos da nada, no nos da miedo. Yo los admiro por eso. Y creo que eso, sin embargo, cuando tú tienes eso, como todos tenemos ups and downs, y es muy importante en esos momentos donde te estás cuestionando todo, que nos pasa a todos y nos ha pasado, tener a alguien, o la palabra de alguien que ya no sea pendejo, camine y eche para adelante. Es la típica imagen que hemos visto todos del tipo que está corriendo una maratón y va a llegar y se cae y pasó otro y lo agarró y lo levantó. Sí. Es eso, es como esa palabra, ese impulso de alguien más te ayuda a realmente cumplir tu meta. Puede ser una pequeña cosa, pero yo creo que eso es importantísimo. De hecho, tal vez atado a eso, puede que la respuesta esté atada, pero ¿qué conversaciones crees que debería haber más seguido en el mundo emprendedor y que no se dan? Yo creo que ego, ahí vuelvo a lo mismo, y el ego no es solamente para los que damos, sino para también por los que necesitan que les den. Sí. A veces uno no se abre a recibir por pena, por orgullo, por ego, por muchas cosas, y pues lo vimos acá en Colombia, la cantidad de compañías que sufrieron después de la pandemia. O sea, la pandemia fue un colador donde, digo yo, bajó la marea y mucha gente no tenía vestido de baño, estaban en bola. Y ahí fue donde realmente se pusieron a prueba los emprendedores y donde están hoy en día, porque muchos están terminando de afinar, casi como otros tuvieron que seguramente cerrar. No es un fracaso, es simplemente otro capítulo más. De acuerdo. Es el mundo empresarial. Es el mundo empresarial, así es. Pero obviamente ahí es donde el poder apoyar, aportar, se vuelve importante. Y fíjate, dirás que de pronto yo no vi muchas cadenas ni grupos de trabajo para decir, oiga, venga, ¿cómo hacemos para ayudar? Como los Vistage, como los... hay un montón de grupos de empresarios que sí se unieron. Hay grupos de estos que hacen como juntas directivas mensuales, que se reúnen, se me olvidan los nombres, pero hay varios. Y como los foros. Los foros, Executive Forum. Sí. Ellos se fortalecieron en la pandemia y se unieron más precisamente para entre todos ayudarse. Creo que los emprendedores hicimos la de meter la cabeza en la arena para escondernos, de acuerdo. Más que tratar de ayudar. Sí, tienes toda la razón. Y creo que ahí, si vuelve a haber otra crisis, creo que lo primero que tenemos que nosotros es buscar esa unidad para nosotros ayudarnos nosotros mismos. Y hablarlo y mostrarse vulnerable. Así es. Yo creo, lo veo mucho, y es cuando no están pasando bien, tienen esa tendencia como a recogerse. Además que no sé por qué, pero en Colombia hay como mucho morbo con ese te quebraste, te vas a quebrar, me contaron. Hay como mucho morbo como que los colombianos gozamos cuando alguien está sangrando.
En vez de ir, de verdad que somos ahí, te lo digo porque yo he estado expuesto a cualquier cantidad de negocios con personas de otros países donde han sido, te abro el caso, Argentina. En Argentina se ven con la competencia, desayunan, son amigos, van al fútbol, juegan fútbol, se ven los fines de semana, compiten, pero aquí en Colombia es mucho más difícil, aquí la competencia es mucho más visceral. Sí, es cierto. Nos la tomamos mucho más en serio. Entonces, y eso hace por ADN, configuración desde el día cero, Sí. que montas una compañía que pienses de esa forma cuando estás mal. Tú no puedes demostrar Que estás mal. Exactamente. Porque van a venir Esa otros es a aprovecharse la ley de del eso. mal débil, es lo que pensamos nosotros. De En vez de acuerdo. tener grupos de trabajo como tribu y ver como tribus y ayudarnos los unos a los otros. De acuerdo. Mira, mencionaste ahorita un tema y es que tú quisieras que tus hijos te recuerden como alguien que ayudó Claro. y no como alguien que simplemente montó una empresa. Y eso es un poquito ese efecto multiplicador que uno puede tener desde una persona hasta muchas personas. Yo quiero que oigas esto y me digas qué sientes cuando lo oyes. Hola, don Alberto, soy Janet. El motivo de mi mensaje es para decirle gracias por ser ese ser humano tan bonito que es, Janetcita divina. una persona de admirar y de respetar, y agradecerle mucho por la ayuda, la colaboración que yo he tenido durante todo este tiempo de su parte para mí, para mi familia y en este momento para mi hija, que ya dentro de muy poco va a ser una profesional gracias a su ayuda, don Alberto. De verdad que simplemente tengo palabras para decirle, es gracias, muchas, muchas gracias. Pues Janetcita es la niña que nos sirve los tintos en la oficina. Y Janetcita pues tiene una hija. Y un día Janetcita dijo, oiga, don Alberto, mire, es que mi hija quiere estudiar en la universidad y no pasó al ese texto. Bueno, no, Tony. ¿Qué quiere estudiar, Janetcita? Dígale que venga. Y me reuní un día con la china. La china quería estudiar criminalística, una carrera que vale plata. O sea, te estoy hablando, esa vaina vale 7 millones o 6 millones de pesos el semestre. No vale medio millón, vale un montón de plata. Yo no sé si todas las carreras valen eso, pero pues un semestre por una mujer que se gana el salario mínimo, pagar eso es totalmente inviable. Entonces me senté con Janetcita y le dije, Janetcita, no, yo le ayudo con mucho gusto. Usted trabaje, yo no lo voy a cobrar nada, yo me encargo. Si a su hija saca buenas notas, va a tener de mí un apoyo. Y creo que se graduó el otro semestre. Bueno, y mira, eso has hecho. Tenemos otros mensajes que te vamos a compartir, pero has logrado eso que nos estás contando y, bueno, tus hijos van a tener un gran recuerdo Gracias, de ti. Cami. Me vas a hacer llorar. Pues se vale llorar en este vale, podcast, claro. se vale ser vulnerable. Obvio. Bueno, y un poquito pensando en vulnerabilidad o reflexiones, pues hemos recorrido esos hitos, esos logros, esas decisiones, digamos, más de empresa. Pero también la idea es que este espacio sea un espacio de conversación para bajar el ritmo, para tal vez dejar de hablar del hacer y hablar del ser. Entonces te voy a hacer una serie de preguntas que, como sobre ti, cómo te has transformado en este proceso de ser emprendedor o en la vida en general. Por ejemplo, si esta noche no lo queremos, pero pasara, murieras, ¿qué lamentarías no haber hecho? Estar más tiempo con mis hijos. Okay. ¿A qué le dijiste que sí y ya no crees realmente que debiste haberle dicho que sí? Uf, a muchas cosas, pero no sé, creo que el exceso de cualquier cosa es malo. Dije sí muchas veces, no sé, a trabajar mucho, a pensar que hay que tener mucho dinero, a pensar que no, o sea, el exceso es malo. ¿Qué se ha vuelto más claro para ti a medida que pasan los años? Que lo único que importa es la familia y los amigos, es lo único. ¿Cómo conjugas hoy tu rol de emprendedor, papá y pareja? ¿Y cómo crees que podrías pasar más tiempo con tus hijos? Es muy difícil, pero también es parte del proceso que tenemos que seguir. Y nosotros tenemos que educar las personas que nos van a reemplazar en las organizaciones. Y creo que como emprendedores construimos, crecemos y tenemos que tomar las decisiones si nos vamos a quedar o nos vamos a ir. Quedarnos o irnos significa, tú puedes seguir siendo el dueño de la compañía, pero te puedes ir a hacer otra cosa. O comenzar a desprenderte poco a poco porque tuviste... El emprendedor, Camila, y esto creo que lo hablamos tú y yo alguna vez, nosotros somos como los atletas de alto rendimiento. O sea, nosotros estamos a tope.
Es como ser un futbolista que te toca entrenar alto rendimiento todo el día. Nosotros somos el alto rendimiento de las empresas. Nosotros trabajamos todos los fines. Yo trabajo, así sea media hora me toque, los fines de semana. La luna de miel me tocó un rollo y me tocó prender el computador en Maldivas y decirle a mi señora, porfa, dame una horita, necesito resolver un pedazo. Y así funciona esto. Entonces, así como nosotros entregamos tanto tiempo para sacar adelante los temas en esa etapa de creación y de consolidación, tenemos que comenzar también a hacer lo mismo para el otro lado, a devolverle ese tiempo a ti mismo, a las cosas que tú quieres para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que comenzar a que te gusten más otras cosas. No solamente trabajar, porque uno se vuelve adicto a trabajar. Aquí hay una anécdota que no sé si saben, pero yo en el año 2000 terminé en la clínica porque me dio Sumenage por exceso de trabajo. Claro. Terminé tirado en la clínica del country acá, exceso de trabajo literal. Dormía 2 o 3 horas y viajaba y rumbeaba y hacía todo lo que no tenía que hacer. Creías que era Superman. Claro, exactamente. Y terminé en eso. Entonces, creo que hay que comenzar a desescalar y a designarle, a equilibrar un poco lo que hiciste y comenzar a devolver esas horas que le dedicaste a tu compañía, pero a tu familia y a ti mismo. Hablábamos con Andrea de esa idea de podrías parar eventualmente lo que tú dices, ¿Sí? decidir apartarte. ¿Cuándo es ese momento? ¿Por qué no lo has Yo hecho? creo que es difícil. Yo creo que es difícil tomar la decisión. Es muy difícil por el ego, por esa misma, porque los emprendedores somos súper ambiciosos, no vas a creer que no. Claro que somos ambiciosos, somos ultra competitivos, o sea, tenemos una cantidad de características tanto buenas como malas dependiendo de dónde te pares. Claro, pero creo que hay que entender que en un momento hay que poner la palanca en neutro. Y creo que a cada persona tiene que saber cuándo llegar. A mí me va a llegar y me va a llegar muy pronto, te lo garantizo. Seguramente va a ser de los primeros que me va a llegar de todo el ciclo de todos los emprendedores que hay, porque yo ya estoy viejo, entre comillas, ya de pronto quiero dedicarme ¿A tus hijos? Claramente a mi familia, obviamente a mí mismo también, pues si estoy a mí mismo, cuidarme, porque quiero llegar a unos años, pero quiero llegar bien. No me interesa llegar a muchos años estando mal, porque sería un problema para mí y sería un problema para mi familia. Yo me casé viejo y tuve hijos viejos, entonces pues para mí sí es una preocupación de estar bien. Y segundo, porque pues quiero comenzar realmente a disfrutar todo lo que he hecho y segundo, comenzar a devolver. Y si no tengo tiempo para devolver, pues se queda todo en palabras. Entonces, eso es lo que... Bueno, ya irás viendo las señales. Seguramente. ¿Qué crees que está funcionando realmente bien en tu vida? Pues cada vez el balance... la verdad que desde que me casé me cambió absolutamente la vida. Yo creo que esto lo dicen todos los hombres, lo podemos decir igual, porque nosotros somos muy binarios, somos muy básicos en todo. Y cuando nos casamos y cuando tenemos hijos, como que nos damos cuenta de un montón de cosas que no sabíamos. Y creo que esa misma sensibilidad, de pronto tú lo haces muy bien en tu oficina, eres un ejecutivo bueno, pero te hace falta el lado sentimental y creo que ese balance entre la parte profesional, la parte personal, o sea, la parte profesional, la parte tuya personal, la emocional, digo, y además tu parte de tu familia, esas tres conectadas como deben ser, pues deben ser. Yo pues digamos que uno tiene que trabajarles a eso porque ese balance es lo que hace que tú estés bien. Claro. Siendo hombre y binario, ¿cuál de tus 5 sentidos crees que es el más fuerte? Uf. Yo creo que la visión. Ok. En todo el sentido de la palabra. Sí, tienes razón. Sí. Si los próximos 5 años de tu vida fueran un capítulo, ¿de qué se trataría ese capítulo? Ojalá sería todo relacionado con risas. Sabes que yo sufro de atención, tengo déficit de atención y me gusta reírme, me gusta molestar todo el día. A mí no me gusta hablar en serio, muy poco, honestamente. O sea, nada de lo que hemos hablado acá No, es muy esto serio. claro. Pero yo, por ejemplo, me reúno y a los 10 minutos ya estoy mamando gallo con todo el mundo porque no me puedo concentrar y no me gusta. Yo lo que quiero pasar los 5 años es riéndome. Okay. Entonces, el capítulo tiene que ser risa, tiene que ser diversión. Bueno, ya hemos hecho una serie de preguntas sobre ti.
quiero pasar ahora a una sin filtro que me contestes lo primero que se te venga a la cabeza, sin mayor explicación. Y es, ¿qué consejo estás cansado de escuchar en el mundo emprendedor? Que no sea terco. ¿Qué hábito raro juras que te hace más productivo? Levantarme temprano. ¿Y qué te recuerda que todo esto sigue valiendo la pena? Mis hijos. Bueno, ya casi estamos finalizando, ha sido súper interesante. Tal vez quisiera dejar a quienes nos oyen con una pregunta y es si dentro de 15 años alguien hablara de tu paso por este ecosistema y por esta industria, ¿qué te gustaría que dijeran? Pues digamos que un tipo que marcó una huella en algunas, en esto. Yo creo que es importante dejar un legado, el que sea, pero hay que dejar un legado y quiero que la gente pues tenga marcado alguna de las cosas que estoy trabajando para dejar. Bueno, pues muchas gracias, Banano. Quiero empezar por decir que claramente estás dejando un legado. Es imposible que todo lo que has hecho, todo el recorrido que tuviste, toda esa innovación que introdujiste en Colombia, en la industria, las empresas, la Cámara de Comercio, pero sobre todo esa huella que estás dejando en las personas y en otros emprendedores que ven en ti como ese modelo de rol de que sí se puede ser loco, como dice Linda Rottenberg, ser loco es un cumplido. Entonces seguro ya el legado lo estás dejando. Sé que vienen cosas muy grandes porque sé que tú estás hecho para cosas muy grandes, entonces sigue soñando, sigue siendo loco, sigue pensando en cómo encuentras ese balance, porque claro. Como mamá sé que es relevante ese tiempo con la familia, pero muchísimas gracias. Sé que también para ti darnos este tiempo es tal vez no estar con tus hijos, pero sé que con esto muchas personas van a estar aprendiendo. No, buenísimo, Camila, muchas gracias y a todas las personas. Yo feliz de estar acá. Me parece que es un súper espacio. Sabes que ayer yo estaba en Miami y venía ayer en el avión y me encontré con un amigo que venía en la silla diagonal y vi que estaba conectado con su iPad, estaba viendo un capítulo de algo, no sé qué era, pero estaba viendo, era unas entrevistas, haz de cuenta como un video podcast donde estaban entrevistando al fundador de Uber, que es un tipo increíble. Sí. Es medio, he estado con él así en este espacio y después de un tiempo es buena gente, pero es un tipo que sabe mucho, un tipo que, pues fíjate, la historia de Uber es increíble. Sí. Y hoy en día tiene 2 o 3 startups también donde él tiene una visión de lo que quiere hacer increíble. Pero ha pasado por muchas cosas y me recordó algo y es ver a esta persona que muy motivado en ver lo que le podía capturar. Entonces creo que estos espacios pues sí tienen sentido y aunque uno no crea, pues uno sí puede transmitir algún tipo de conocimiento o alguna cosa que pueda servir para alguien. Pues totalmente. Y es que además la aproximación que quisimos dar es que pues muchas veces se cuentan las historias de la empresa, lo que sale en las noticias. Pues este era un banquero y le pregunté, ¿qué hace usted viendo? Y me dijo, pues es que a mí me encanta ver las historias de los emprendedores. Así exacto. Y acá los está conociendo a ustedes también como la persona detrás de esas empresas. Claro. Entonces, dicho eso, nos vemos en un próximo capítulo de Multiplicadores by Endeavor y muchas gracias de nuevo, Ana. Gracias.